En 1994, Italia no se parecía en nada a la que conocemos hoy en día. Un enorme brote de sífilis asolaba la ciudad, y la enfermedad no era escondida con vergüenza, como sucedería años más tarde, sino que se sufría frente a todo el mundo. Esta enfermedad causaba que la piel en el rostro de las personas infectadas se cayera, así como las extremidades y sus genitales. Algo realmente horroroso. En términos estéticos, era prácticamente como vivir en una película de zombies. Las personas morían en el correr de algunos meses, con su piel completamente destruida. Citología, Ciencia y Arte Podcast, un espacio donde abordamos temas de salud de manera amena y amigable, haciéndote ver la ciencia médica de forma entretenida. Yo soy Elizabeth García, bioanalista y citotecnóloga de profesión, divulgadora científica y apasionada de la vida que se esconde bajo la lupa del microscopio. Este espacio llega a ustedes gracias a la Academia Citología, Ciencia y Arte, lugar donde podrás actualizarte en temas de citopatología. Síguelos en Instagram, @Citología, Ciencia y Arte. Hola, buenos días, tardes o noches, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio. El día de hoy les traigo un episodio un poco espeluznante y es porque nos motivamos en el Halloween, que es una festividad que está próxima a celebrarse, festividad que algunos celebran, otros no, pero bueno, eso no viene al caso. Lo que sí es que nos inspiró el Halloween para hablar del tema que tocaremos hoy, que son estas enfermedades o patologías que inspiraron historias de monstruos. Estos mitos de monstruos, estas historias de terror que son muy populares durante la época del Halloween y que existen películas, libros, cantidad de historias alrededor de esto. Y realmente se han inspirado muchos de estas historias en monstruos ficticios, pero otros están inspirados en enfermedades que han sufrido la humanidad a lo largo de la historia y incluso en algunos personajes en particular. Y comenzaremos con un mito muy conocido en donde un hombre le aúlla a la luna llena y se transforma en lobo y comienza a aullarle a esa luna llena. Y es los hombres lobo. Este mito bastante popular, conocido por todos, está inspirado en una patología que se conoce como hipertricosis. La hipertricosis se conoce desde hace siglos y consiste en la aparición de pelo en todo el cuerpo. Una aparición exacerbada de pelo, gran cantidad de pelo. Existen varios tipos de hipertricosis. Pueden ser una hipertricosis generalizada, que es cuando hay aparición del pelo desde la cabeza hasta los pies, incluyendo el rostro, la palma de las manos, la planta de los pies, los brazos, todo el cuerpo, la espalda, el cuello, todo. La persona está cubierta enteramente de pelos. También puede ser una más focal, donde haya gran cantidad de pelo en ciertas zonas del cuerpo, muchos pelos en la espalda, por ejemplo, en el cuello, en el rostro, que quizás no sea en todo el cuerpo de esa manera. Los primeros casos, o del que se conoce a nivel histórico que haya tenido esta patología, tenemos al ruso Fyodor Petrov, que sabemos que este ruso fue expuesto en circos y en carpas como un evento
de entretenimiento, y eso se hacía mucho en las épocas, en aquellos años, hace muchísimos años atrás, hace siglos, se utilizaban a estas personas y se ponían en los circos a hacer un espectáculo, porque obviamente eran personas raras, no era algo frecuente, era todo un show que se armaba. En la actualidad podríamos decir, no, esto ya no se hace, pero en algunos lugares de seguro que se siguen practicando este tipo de eventos. ¿Que moralmente son correctos o no? Obviamente ya tenemos otra visión de las cosas y no es correcto utilizar a estas personas como una entretención, pero bueno, eso hasta sin ir muy lejos. Yo recuerdo cuando era niña que salían en los programas de televisión algunas personas que tenían, no sé, enanismo, o que eran muy grandes, gigantes, y se hacía todo un programa en torno a esta persona, así que de cierta forma era un circo, solo que televisado. Entonces básicamente era lo mismo, no ha cambiado mucho esa situación. El primero que se conoce, como les digo, era este ruso Theodor Petrov. Era uno de los más famosos y en sus shows se le conocía como Ho-Ho, el niño cara de perro, o Skye Terrier. Existen otros casos a lo largo de la historia, de la Edad Media y el Renacimiento. Existen múltiples otros personajes que existieron con esta enfermedad y que fueron representados en el arte y en la escultura. Existen cuadros de familias, incluso enteras, que padecían esta enfermedad y fueron representados en cuadros. El caso, el más antiguo y conocido en la literatura, corresponde a la familia del Castillo de Ambras. En el siglo XVI ocurrió esto. En 1742 se publicó un libro donde se relata la historia de esta familia que provenía de las Islas Canarias. 4 de los miembros de esta familia tenían el cuerpo entero cubierto de pelo y tenían un patrón de herencia autosómico dominante. Es decir, que la hipertricosis, uno de los tipos de hipertricosis, puede ser hereditaria, es una enfermedad congénita en algunos casos. Así que esta familia fue retratada en 1853 en Austria. Se descubrió una colección de pinturas que representaban a un hombre con sus 3 hijos y todos tenían hipertricosis. Otro famoso caso bastante conocido, o bueno, forma parte de esta misma familia, que fue el padre de Peter González, que nació en las Islas Canarias en 1556. Este niño fue llevado a Francia a la corte de Henry II para el entretenimiento de los nobles. Y presentaba un pelo fino, largo y prácticamente en la totalidad de toda su superficie corporal, en todo su cuerpo, exceptuando en este caso las palmas de las manos, las plantas de los pies y bueno, sus mucosas. Cuando este personaje, este Peter González, llegó a la corte de Henry II, no le fue del todo mal porque fue bien recibido. Fue bien recibido por el rey, le causó curiosidad, lo incluyó en su corte y el rey lo acogió y se aseguró de que recibiese una educación como un noble, y con el tiempo este joven llegó a ocupar un puesto importante dentro de la corte de Francia. Entonces no le fue tan mal a este joven que sufría de hipertricosis. Obviamente luego con el tiempo estas personas que inspiraron a los escritores y a los creadores de historias a inventarse la historia de los hombres lobo. Pero no todo queda allí, también existen algunos mitos en que este último personaje que les mencioné, Pedro González, inspiró la versión de La Bella y la Bestia de Gabriel Suzanne, que fue la persona que escribió esta historia. Y está inspirada en este personaje, en Pedro González o Peter González, que inspiró con su aspecto y su cuerpo todo lleno de pelos a crear esta historia que Disney luego la llevó a una película de princesas, pero es La Bella y la Bestia. Entonces ahí los sorprendí un poco, o espero haberlo hecho. Luego vamos con otra patología, ya hablamos de la hipertricosis y ya por ahí sabemos entonces de dónde viene esta historia de los hombres lobo. ¿Existen los hombres lobo? Obvio que no existen. Son personas que tenían una patología en concreto. Vamos con otra historia bastante interesante también, que
Todos hemos escuchado de Drácula, el conde Drácula. Y las historias en torno a eso, de que no pueden comer, si ven el ajo salen corriendo y los espantamos y comen sangre y solo salen en la noche y se transforman en vampiros, murciélagos y son los vampiros y toda esta historia que se creó. Y esto en realidad se debe a una enfermedad que se llama la porfiria. La porfiria es una enfermedad en donde existe un grupo de trastornos genéticos causados con la forma en que el cuerpo produce la sustancia llamada hemo. ¿Qué es el hemo? Para explicar un poco y entender qué es lo que sucede. El grupo hemo es una parte de la proteína hemoglobina. Es una parte fundamental para que se produzca la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que está en los glóbulos rojos y interviene con el transporte de oxígeno a todos los tejidos. Como sabemos, en nuestra sangre están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos se encargan de la defensa del cuerpo y los glóbulos rojos, que son los que le dan el color a la sangre, van a transportar el oxígeno desde los pulmones hacia todos nuestros tejidos. Y eso lo van a hacer gracias a la hemoglobina. Y allí por eso, cuando nos dicen que tenemos anemia, lo que tenemos en realidad es disminución de la cantidad de hemoglobina. Y eso se relaciona un poco o bastante con esta patología que les menciono, la porfiria. Como consecuencia, la hemoglobina va también a tener una alteración, obviamente. Entonces los niveles de hemoglobina van a ser bajos porque si no produzco el grupo hemo, que es necesario, o lo produzco de forma incorrecta, que es necesaria para que se produzca la hemoglobina, toda esa proteína, entonces, ¿qué pasa? El transporte de oxígeno a nuestros tejidos se ve afectado y como consecuencia va a venir lo que conocemos como anemia. Y eso es lo que sufren estos pacientes. Los pacientes con porfiria tienen graves problemas de anemia, lo que les hace sentirse permanentemente cansados. Son personas que están muy agotados porque, obvio, sabemos y siempre hemos escuchado de casos de anemia, o si alguna vez llegamos nosotros mismos a presentar una anemia, uno de los síntomas es que estás todo el tiempo cansado, estás agotado. ¿Y a qué se debe? Si no estoy oxigenando, si nuestros órganos no están bien oxigenados, pues obviamente no pueden funcionar correctamente, y de ahí que venga ese cansancio. O sea, el cuerpo está agotado porque sus órganos no están recibiendo el oxígeno necesario. Además de manifestar este cansancio por producto de la anemia, manifiestan una sensibilidad extrema a la luz solar desde la infancia, porque es una patología que se empieza a observar desde muy pequeños. La exposición a la luz solar puede generarles lesiones bastante severas en su piel, incluso heridas, y hasta en los ojos. Y por eso es que estas son personas que no pueden salir durante el día y suelen salir más bien en la noche. Deben protegerse muchísimo del sol, por lo que les digo, pueden generarse lesiones en la piel, lesiones graves y heridas muy severas, incluso hasta en los ojos. Entonces, claro, estas son personas que a su vez también van a ser bastante pálidas, porque al tener menos cantidad de hemoglobina, como les digo, la hemoglobina le da el color a los glóbulos rojos y ese es el color de la sangre, y todo eso en conjunto va a dar un poco de tonalidad a la piel, sobre todo a las personas de tez blanca. Porque recordemos que nosotros tenemos muchos vasos sanguíneos, capilares muy superficiales en la piel, y por eso es que cuando nos sonrojamos, en realidad lo que vemos es esa sangre que se acumula en esa zona. Y si estas personas tienen problemas de hemoglobina, y como les dije, la hemoglobina le da el color a la sangre o a los glóbulos rojos específicamente, entonces obviamente van a ser personas bastante pálidas, como los vampiros. Así que vamos viendo de dónde vienen todas las características del vampiro. El vampiro solo sale de noche, el conde Drácula solo sale en las noches, el sol lo puede matar y además es súper pálido. Ven que son todas las características de una persona que sufre de porfiria. Otro aspecto importante es que estas son personas que necesitan muchas transfusiones de sangre para vivir. Obviamente, porque como su cuerpo no es capaz de producir el grupo hemo o de producirlo de forma correcta, pues van a necesitar suplir eso de alguna manera, entonces se les tienen que realizar muchas transfusiones de sangre. Entonces de ahí también viene la historia de que los vampiros chupan sangre y comen sangre.
pero obvio que no van a comer sangre estas personas, simplemente van a sobrevivir gracias a esas transfusiones. Otro importante estudio ha señalado que estas personas con porfiria, la ingesta de ajo puede hacer que la progresión de la enfermedad se agudice, entonces no pueden consumir ajo. Esos son los que han demostrado algunos estudios en pacientes con porfiria. Entonces ahí vemos que también se asocia entonces lo del ajo con que se alejan los vampiros. Si yo cuelgo un montón de ajos en la puerta de mi casa. Entonces vean que otra enfermedad que inspiró esa historia de los vampiros y del conde Drácula. No es posible afirmar a ciencia cierta que exista una relación entre la enfermedad y el origen de estos mitos, pero sí hay como demasiadas coincidencias, ¿verdad? Demasiadas coincidencias de esta enfermedad con todas las características que tiene un vampiro de nuestros cuentos del terror. Y por el momento los dejamos con estas 2 enfermedades. En la próxima parte les traemos 2 patologías más relacionadas con monstruos y mitos del terror. Cito espeluznante. Se dice en documentos como este que el comienzo es muchas veces la parte más difícil, y en efecto lo es. No sabes qué decir o cómo hacer sentir mejor a todos los que te quieren y a los que quieres. Pero esa es la esencia misma de la vida, tomar decisiones y rogar para que todo salga bien, o por lo menos no salga todo lo mal que pudo haber salido. Escribo esto desde mi computadora, rogando para que lo que sea que está afuera no me encuentre antes de terminar mi relato, porque sé que no saldré de aquí. En este momento de mi vida tengo la certeza que no saldré de este edificio, por lo menos no por mi propio pie, ni con vida. Entré aquí para realizar mi investigación ante las negativas de los hospitales psiquiátricos que consulté. Busqué un hospital que tuviera muy poco tiempo abandonado para poder observar las instalaciones y las condiciones en las que mantenían a los pacientes, sin el pretexto de que el estado precario se deba a estar en abandono por mucho tiempo. Mi interés por estas enfermedades mentales y su tratamiento nació desde que me enteré que muchos de mis familiares sufrieron de esquizofrenia. En mi opinión, los pacientes que sufren este tipo de enfermedades empeoran por el tratamiento, el cual la mayoría de las veces es malo, ineficiente y abusivo. El único hospital recién abandonado que me permitió entrar en sus instalaciones lo hizo con la única condición de no tomar fotografías. Solo podía describir de manera general todo lo que encontrara, pero lo que vi no se podía describir con palabras. Se sentía el odio, el temor y la desesperanza apenas al entrar por esa puerta. Apenas crucé esa puerta hace solo unos pocos minutos, el aspecto de este lugar parece como un recuerdo borroso en mi mente. Solo puedo recordar la sensación que sentí y que sigo sintiendo aún. Mi piel está en un constante estado de piel de gallina y mi visión se torna peor. Mientras más tiempo permanezco aquí, me siento más enferma y me cuesta respirar. Recién hace unos momentos me encontraba en uno de los pasillos del hospital. Al principio no podía ver nada, solo podía sentir las respiraciones en mi nuca. Y las puertas cerrarse de golpe ante mis ojos. Pero mientras más tiempo pasaba en este lugar, mi visión se nublaba más y más. De pronto podía escucharlos, sentirlos, olerlos y verlos. Sombras pasaban desde todas direcciones, se amontonaban a mi alrededor gritando, gimiendo y tratando de tocarme de manera desesperada, como si de ese hecho dependiera algo sumamente importante. No sé cómo, pero pude escapar de todas esas manos que intentaban sujetarme para entrar en esta oficina. Y aquí me encuentro, escucho cómo golpean la puerta, gritan con desesperación cosas que no puedo comprender.
La puerta está cediendo. No sé cuánto tiempo me quede ni cuánto más podré escribir. Escribo esto con la esperanza de que mi familia sepa qué fue lo que pasó, aunque no sé si me creerán. Ni siquiera yo, que estoy aquí, que vi lo que vi y que estoy escuchando la puerta crujir, y todos estos gritos, puedo creer lo que está pasando. La puerta al fin cedió. Este texto fue encontrado en la computadora de una joven estudiante de medicina que preparaba una investigación para su clase de psiquiatría. No revelaremos sus datos personales por respeto a su familia. La joven nunca fue encontrada, solo sus pertenencias personales, entre ellas la computadora de la que fue sacado este documento. Volvemos en esta segunda parte. Como les prometí, hablaremos de las otras dos patologías que también han inspirado historias de terror. Volvemos después de este espeluznante relato. Espero que les haya gustado y les haya puesto los pelos de punta. Comenzamos con esta tercera patología que les hablaré el día de hoy, que ha inspirado las historias de los gigantes. Estos seres inmensos que son de gran tamaño, y creo que esta es como bastante ya más conocida de, bueno, que los gigantes sí realmente existen personas de gran tamaño, y sí hay quizás como más noción de que, bueno, realmente son personas que existen. Y esto es la acromegalia, que es la enfermedad de los gigantes. Numerosas culturas han dejado a lo largo de la historia relatos, mitos, leyendas en relación a estas personas gigantescas capaces de hacer grandes proezas. Muchas veces son malvados, otras veces son muy buenos, pero en casi todos los casos tienen algo en común: una fuerza sobrehumana, una fuerza descomunal. Sin embargo, si nos dejamos guiar por la ciencia, sabemos que las personas más grandes no necesariamente van a ser las más fuertes. Eso lo sabemos. La acromegalia es una enfermedad de tipo endocrina bastante rara y crónica, que se produce por el exceso de la secreción de la hormona de crecimiento GH, como se le conoce por sus siglas en inglés. Esta enfermedad provoca un agrandamiento de los tejidos, los órganos y de las extremidades. Esta es una enfermedad que se presenta en la edad adulta. No siempre se alcanza una estatura superior a la normal. Sin embargo, si el exceso de esta hormona se da durante la infancia o la adolescencia, sí se puede dar un crecimiento muy acelerado por encima de la media. Y esto es lo que llamamos gigantismo. Entonces son estas alteraciones, estos grandes altos niveles de hormona de crecimiento durante el periodo de infancia y adolescencia, que es el periodo en donde realmente estamos creciendo, nuestros huesos están creciendo y todo nuestro cuerpo. Si se conoce que hay niveles elevados, pues hay tratamiento y se puede detener este crecimiento exagerado. Normalmente nuestro cuerpo tiene los mecanismos reguladores y por eso es que llegamos hasta cierta talla. Pero en el caso de estas personas, pues tienen excesos de esta hormona y pues si no son controladas, si no se les da un tratamiento adecuado, pues superan los tamaños de la media, o sea, se vuelven gigantes, lo que conocemos como gigantes, personas de muy alta, de gran estatura. Estas personas que sufren acromegalia suelen tener una salud bastante delicada también, producto obvio de su patología. Pueden ver disminuida su fuerza muscular, muy contrario a lo que nos dicen estos mitos en que los gigantes son súper fuertes. También, como resultado de su tamaño y de un crecimiento demasiado rápido, pues suelen sentir fatiga y en ocasiones muchos dolores. Y así conocemos, yo creo que es como la más frecuente, la que más conocíamos, la historia de los gigantes, como que
sabemos que viene un poco de estas personas de gran tamaño. Pero bueno, ya sabemos que la patología se llama acromegalia y cuál es por qué se produce. Luego tenemos la historia de, ya para cerrar este episodio, los zombies. No podían faltar los zombies, que muchos los aman, estos seres que se mueven así todos como lento y buscando cerebros para comer. Pues aquí tenemos unas patologías que nos llevan a pensar en qué pudo inspirar estas historias de zombies. ¿A quién se le ocurre escribir algo como unas personas muertas que van caminando allí? Pues hay patologías que inspiran un poco a la imaginación. Estas serían la rabia y el síndrome de Cotard. La rabia es una enfermedad viral que se transmite por la mordedura o arañazo de algún animal infectado con dicho virus. Cuando el virus se propaga por todo el cuerpo, afecta al sistema nervioso central y puede tener consecuencias bastante severas. La Organización Mundial de la Salud describe que esta enfermedad puede adoptar dos formas principales. La de una primera forma sería una hiperactividad o excitación. Son personas que están todas hiperactivas, como que no se pueden controlar sus movimientos y acaban muriendo al cabo de pocos días. Y en una segunda forma o fase de la enfermedad, los músculos se van paralizando muy lentamente. El infectado acaba falleciendo a lo largo de un periodo un poco más largo, de unos meses. Entonces allí vemos un poco que si lo relacionamos con los zombies, algo de eso hay, ¿verdad? Sobre todo la parte de lo que es la parálisis. Los zombies, sabemos que lo que hemos visto en las películas o lo que nos han narrado las historias es que siempre van caminando como súper lento y a veces en las películas es un poco absurdo. Entonces uno dice, bueno, pero camina súper lento y la persona grita, corre, o sea, si puedes escapar rápido porque va súper lento. Entonces, la rabia genera esa parálisis en los movimientos y obviamente la persona se tiene que mover lento, muy similar a lo que es un zombie de las películas. Muchas veces estos procesos que dan parálisis, convulsiones, espasmos musculares y falta de equilibrio y coordinación, en el caso de la rabia, pues inspiran a crear estas historias con zombies. Ahí vemos un poco esa inspiración de dónde vino esa inspiración. En ocasiones, algunos enfermos pueden también mostrar conductas bastante agresivas y extrañas y esto lo vemos también en las historias estas de los no muertos, que serían los zombies, en donde estos individuos son como a veces bastante, ustedes ven que los zombies van como caminando súper tranquilos y de pronto se vuelven súper violentos. Y esto es lo que ocurre cuando tenemos enfermedades que obviamente atacan el sistema nervioso, que producen convulsiones, que producen parálisis, pueden también generar alteraciones en lo que es la conducta y producir conductas agresivas o que o que se piensan que son como extrañas porque obviamente no es una conducta normal. Continuamos. Otra patología que también ha inspirado la historia de los zombies es el síndrome de Cotard, que se los mencionaba cuando empezamos a hablar de los zombies. Y este es un síndrome que fue presentado por primera vez en 1880 por Jules Cotard. El síndrome de Cotard es un delirio hipocondriaco y es una enfermedad neuropsiquiátrica. Estos pacientes van a manifestar o presentan estos delirios en donde niegan la existencia de algunas partes de su cuerpo, incluso pueden llegar a negar su propia existencia o la existencia del mundo entero. También se le conoce como delirio de negación o delirio hipocondriaco. Son patologías como acabo de mencionar, neuropsiquiátricas y son bastante graves y severas, porque el paciente que las padece puede hacerse daño a sí mismo, sufre riesgos de autoagresión, incluso puede llegar a suicidarse estos pacientes. Porque, como les digo, no son capaces de percibir que sus propias partes del cuerpo, incluso su propia existencia, o sea, están en ese delirio en donde niegan que ellos están vivos, ellos sienten que están muertos. Entonces ahí como la historia de los muertos vivientes, o sea, ellos se sienten que realmente no están vivos, ellos están muertos. Entonces vean que es un síndrome bastante preocupante, porque imagínense que ustedes sintieran algo como eso, súper raro. Es una enfermedad bastante
infrecuente, no es una patología común, menos mal, porque qué terrible tener algo como eso y que sea súper frecuente. No, gracias a Dios es algo poco frecuente y existen estas personas que lamentablemente padecen de esta patología, y sé que también ha ayudado a inspirar historias como los zombies, porque ellos se autoperciben como personas que están muertas, que no están vivos. Ellos no se perciben de esa forma. Y lo más terrible es que pueden hacerse daño a sí mismos, incluso acabar con su propia existencia. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado, que haya sido de su interés, que hayan aprendido un poquito más con este episodio un poco diferente, pero bueno, siempre relacionado a la salud y conocer estas otras enfermedades, y que vean que las historias de terror a veces no son solo inventos, que siempre hay una fuente de la cual vino esa invención. Como siempre, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, en Spotify, también seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok. Nos van a conseguir como Citología, Ciencia y Arte, y por supuesto a darnos sugerencias para otros temas. Queremos dar las gracias especialmente a mi amiga Jaycee, que es mi colega y amiga, que fue quien me sugirió hablar de este tema, y yo dije, perfecto para el Halloween. Así que agradezco muchísimo a ella que me dio esta sugerencia, y así como ella, ustedes también pueden sugerir temas que les gustaría que conversemos en este podcast, porque este podcast no es mío, no es solo mío, es también de ustedes. Así que pidan nomás que yo se los investigo y se los llevo a sus oídos. Así que me despido, nos vemos en un próximo episodio, espero que les haya gustado un montón. Chao, chao, nos vemos. Y este espacio llega a ustedes gracias a LepisMax, un lugar donde encontrarás artículos de escritura que se ajustan a tus necesidades: agendas, planner, cuadernos, libretas, croqueras, lápices y mucho más. Síguelos en Instagram, @LepisMax. La evolución continúa y la ciencia avanza. Citología, Ciencia y Arte Podcast es un espacio de divulgación científica. Síguenos en Instagram, @Citología, Ciencia y Arte. En YouTube, Spotify y TikTok, Citología, Ciencia y Arte.